Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 7 versículos sin desperdicio. El Espíritu Santo moviéndose, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, fue una revolución por donde se lo mire. La gente hablando en lenguas, había de todo, allí era maravilloso lo que estaba ocurriendo. Acuérdense cuando aquellos apóstoles están por entrar en el templo y se encuentran con un hombre cojo pidiéndole dinero, un hombre que no podía caminar, y dice: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, se sano en el nombre del Señor, y se sanó y entró saltando en el templo. Qué maravilla, porque lo que ocurría era el despertar que había traído el Espíritu Santo. Una prédica muy cortita de Pedro se convierte en 3.000, luego se convierte en 5.000. En aquellos lugares no se contaban ni las mujeres ni los niños. Eran miles los que se convertían. Poderoso era lo que estaba ocurriendo, era el Espíritu Santo moviéndose en ese lugar. Era tal el fuego que había que de pronto las viudas, las mujeres mayores, habían sido descuidadas. No había jubilación, no había pensión, no cobraban un centavo, no había nada. Y mucho fuego, mucha unción, mucha presencia del Espíritu Santo, pero eran desatendidas las mujeres mayores. No tenían para comer. Y como no tenían para comer, los griegos empezaron a decir esto: mucho fuego, mucha prédica, muchas conversiones, muchos discípulos, pero las viejitas de ustedes vienen a pedirnos comida a nosotros, a los griegos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Y toma la palabra uno de los apóstoles y dice: no está bien que nosotros estemos sirviendo a la mesa y descuidemos la palabra de Dios. Esto es algo que tiene que surgir del pueblo, dentro de los mismos discípulos. Vamos a levantar, y ahí se levantaron los primeros diáconos, varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y reconocieron a 7, que eran 7 nenes. Ya vemos cómo terminó Esteban y el fuego que tenía. Esteban, Felipe. Los demás uno puede decir, bueno, mucho no se sabía, pero eran varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fuego, sirviendo las mesas. Me recuerda, voy a hacer una autorreferencia de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a trabajar con la iglesia de la calle, ¿no? Sirviendo a los que no tenían. Y bueno, es parte de la función de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Es decir, que no quedó en un lugar aparte lo que era el conocimiento, lo que era la sabiduría, sino que eran personas que los estaban preparando, los apóstoles los preparaban. Para eso sirven los discipulados y todos los estudios que salen de las iglesias, ¿no?
para formar a la gente, para que sean llenas del Espíritu Santo, para que tengan conocimiento. Acuérdense lo que dice en Oseas, el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, y a veces que son cautivos no es que son llevados cautivos como a Babilonia, son llevados cautivos por los malos conocimientos, las malas enseñanzas que hacen perder el tiempo a la gente, cuando lo que la iglesia tiene que conocer es al Señor, y las enseñanzas tienen que estar centradas en Él, no en las cosas raras, no en los estudios raros, no en las cosas que me hacen perder el tiempo, sino que yo pueda conocer al Señor, que pueda conocer la palabra de Dios enteramente. Y una vez que esto se encausa, que traen a los 7 hombres que iban a servir en las mesas, dice que imponen las manos sobre ellos, oran y son bendecidos. Y se cubrió eso. 7. Serían muchos los que estaban en esta necesidad. Sin embargo, 7 imponen las manos sobre ellos, y entre esos nenes estaban 2 famosos, uno Esteban y el otro Felipe, y hombres maravillosos llenos del Espíritu Santo. Lo que esto tiene que ser una constante en nosotros, en la iglesia del Señor, servir en las mesas, y donde haga falta, donde hay una necesidad, uno tiene que tener esa disposición. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es maravilloso ver esto, porque se seguían convirtiendo las personas. Ya los griegos no podían decir nada, no nos vienen a golpear la puerta, ¿tiene algo para darme de comer? No, sino que aquellos diáconos se ocupaban de servir en las mesas, y seguía convirtiéndose la gente, y de hecho fue maravilloso. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, anda buscando Martín también Gálatas 2:11 después. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, le dice Pablo a Timoteo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo esto: vendrán tiempos difíciles. Le hablaba desde la cárcel, mirá que van a venir tiempos difíciles, soporta todo esto y afirmate en las verdades que fuiste enseñado. Acordate que tu mamá, que tu abuela fueron discípulas míos, que vos eras chiquitito, fuiste creciendo, conociste, y llegará un momento que vas a tener que afirmarte en estas cosas. Es como cuando viene un temporal y uno está en el agua, en una embarcación. En una oportunidad me tocó vivir una cosa así. Mis hijos estábamos en Brasil y habíamos alquilado una excursión. Y fuimos a una isla y todo bien, en el barco era todo farra, todo bien, todos contentos. A la vuelta hubo un temporal. Hermano, ese barco como se movía, empecé a planificar lo que iba a hacer si el barco podía darse vuelta. Fue terrible. Cuando el barco llegó a destino, quien manejaba esa embarcación dijo: nunca me tocó conducir este barco con un temporal así. Tuve miedo. Y yo lo miré y le dije: yo también. Cuando se mueven y llega a esas temporadas, esos temporales, uno puede planificar lo que quiera, ¿no? Y está bien. Pablo era lo que le dijo a Timoteo: va a llegar un momento que aún los que te van a estar rodeando van a tener comezón de oír algo nuevo, porque el Evangelio les aburrió.
les parece, y otra, pero mirá, viene una nueva doctrina, y aquello viene, y... Estos días escuchaba una prédica y me conmovió tanto, pero no para bien, para mal, sino que estaba en un lugar donde escuché a alguien 1 hora y cuarto hablando de la sangre y lo que produce la sangre en la tierra y las ataduras de la sangre, y que en tus antepasados debe haber habido sangre, y como hubo sangre en tus antepasados tenías que ser liberado de... Y ya cuando empecé eso, a mí ya me empezó a hacer acá, y dije, uy, qué pérdida de tiempo. 1 hora y cuarto. ¿Cómo le gusta a los creyentes perder el tiempo con tonteras? Cómo se busca a veces cuestiones retorcidas, porque es la ausencia del conocimiento de Dios, porque es la ausencia del conocimiento de lo que es la soberanía de Dios y lo que es la ausencia de la presencia del Señor en las vidas, que lo que hay que buscar es la presencia de Dios. Porque vendrán tiempos donde tendrán comezón de oír cosas nuevas, y como es algo distinto y la gente los medios dice, ¡ah! ¡Cuánta revelación! ¡Ah! ¡Cuánta luz! Y no se dan cuenta que cuando uno conoce a Jesús, Jesús vino a traer libertad a las vidas, que cuando Jesús entra en el corazón, cuando sella en el corazón de la gente, y aún más reforzado cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, no me vengan a hablar nada del pasado, porque aquel que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Desde cuándo? ¡Desde hoy! ¿Cuándo desde hoy? Desde que entró Jesús en tu corazón. No tengo que revolver lo que hizo el abuelo, el tatarabuelo, el recontrabisabuelo. En el Antiguo Testamento era la maldición en la tercera y cuarta generación, es verdad. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús me trajo libertad. Si es que estoy revolviendo algo del pasado, realmente Jesús murió en vano. Le recibí en vano. Tendrán comezón de oír cosas nuevas. Pero miren, yo le voy a leer 2 textos más que son interesantes. Uno, el de Gálatas, y anda buscando, Martín, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 para después. Pero en Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, le dice Pablo a Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Diga conmigo, no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Lo tuvo que reconvenir. Y era
el apóstol Pablo a Pedro. Eran apóstoles ya. No es que eran los discípulos, estaban haciendo las primeras armas. Lo que hace que ninguno sea infalible. Perdóneme, ni el Papa. Que la Iglesia Católica cree que el Papa es infalible. No, perdón, ningún hombre es infalible. Ninguno. Ni Pedro, ni Pablo. Pero Pablo lo tiene que reconvenir porque dice, escúchame, todo bien, estás con los gentiles, comés, pero cuando vienen los de Jacobo, vienen judíos y acá te incomodás y en esto participó Bernabé y te apartás y que cómo voy a estar. No, lo reconvino. Y casi terminando, el otro texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice así, y ahora escribe Pedro. Antes tengo que aclarar, lo que leímos en Gálatas fue escrito en el año 55 después de Cristo. Así tiene sentido lo que digo ahora. 7 años después, Pedro escribe esto. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, que 7 años después, Pedro, sin duda se acordaba, lo habrá tenido presente, aquel hecho que hubo con el apóstol Pablo y lo que le ocurrió entre los Gálatas. Y les dice esta gran verdad a la iglesia. Tengan cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ustedes caigan. Tengan cuidado. Afírmense en la gracia del Señor y en el conocimiento de vuestro Dios. Lo recibió Pedro. Recibió la enseñanza de Pablo, la recibió. No debe haber dicho, no, déjame tranquilo. No. ¿Por qué? Porque todo lo que salga de la gracia del Señor, esa inmerecida bondad recibida de Dios. Y les dice, conozcan a Dios. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Y esto lo pego a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Miren, habrá comezón de querer oír cosas nuevas. Es como que lo nuevo tiene un gustito nuevo. No lo escuché esto antes. ¿Qué tengo que hacer con los antepasados? Mire, yo tengo malas noticias para ustedes en algunos aspectos y buenas en otras. Yo te puedo asegurar que vos no tenés ni idea lo que debe haber hecho tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, pero debe haber estado en cada merejunda. Debe haber consultado a cada uno. Debe haber consultado a brujos, a hechiceros, no tenés ni idea. Pero tengo una buena noticia, no tenés que recurrir a una genealogía. Si querés para el apellido está bien, si te sirve bárbaro, pero no en la parte espiritual. Porque yo te puedo asegurar que a vos, a mí, al que está al lado y al otro, y al otro, y al otro, el mismo momento que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Él lo cortó. El Señor lo cortó, hizo tac. No hay nada que reclamarte. Nada que reclamarte. Nada. No tenés, no, olvídate. El Señor te libró de algo que no tenés ni idea, pero nos libró.
libre soy. Una canción muy vieja que decía, libre soy de toda mi condenación. Seguía diciendo, hay un canto en mi ser, hay un canto en mi ser, libre soy de toda mi condenación. Y era lo que Pablo le decía a Timoteo. Mirá que van a tener comezón de oír. Lo importante es que vos te mantengas firme en esto. Firme. Y en lo que puedas, decíselo, claro, con la confianza que tenía Pablo con Pedro. Se lo dijo, se lo hizo saber. Y claro, ahí no figura en Gálatas cuál fue la respuesta de Pedro. Pero cuando yo leo aquella segunda carta de Pedro, le encuentro como sentido. Cuando dice, cuídate de los inicuos, cuídate de los malvados, cuídate de los que quieren enseñar cosas tan retorcidas. Parece como que algunos lo van diciendo, es una nueva revelación. ¿Qué nueva revelación? Recurrir a cosas del pasado. Afirmen el corazón en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Hoy, un día tan precioso como todos, pero hoy que participaremos de la cena del Señor. Es la cena del Señor. Y lo vamos a hacer afirmando nuestro corazón en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Amén. Yo los invito a que podamos poner la mesa aquí delante y que nos acerquemos.